El reloj marca las 4 de la tarde, hora del verdadero análisis, hora de la mesa caliente con soluciones. Porque hoy es viernes, llegó la hora de Actualidad Pública, una mirada a los asuntos que te impactan. Prepárate para el verdadero análisis, porque si es noticia, se discute y analiza en Actualidad Pública. Buenos días, buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y en las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Llegamos al último viernes de marzo. Este año va por ahí, diría en el campo, a las millas. Pero aquí estamos una vez más y como cada semana con ustedes para acompañarnos en la discusión y el análisis de los temas que son importantes para el país. Vamos a escuchar los titulares del día de hoy. No solo se trata de cualquier análisis. Esto es Actualidad Pública, un espacio creado para lo que necesitas escuchar. desde la enseñanza social de la Iglesia y el verdadero análisis de nuestros expertos. Actualidad Pública. De acuerdo con informes publicados esta semana por el Grupo Interinstitucional de las Naciones Unidas para la Estimación de Mortalidad Infantil, cerca de 1.9 millones de niños mueren en el mundo. De hecho, en 2022, el mundo alcanzó un hito histórico al mermar levemente por debajo de los 5 millones de muertes infantiles por primera vez. Sin embargo, esta realidad podría ponerse en riesgo por los recortes financieros que ya se han anunciado a nivel mundial. Para la Agencia de las Naciones Unidas, dedicada a la infancia, sin las políticas e inversión adecuadas, se corre el riesgo de revertir estos números. En el escenario local, ya se habla de posibles recortes al programa médico Medicaid y al programa de asistencia nutricional conocido como PAN. Se trata de una estrategia del Partido Republicano con mayor poder también en el Congreso de los Estados Unidos. ¿Cómo esta movida impactaría directamente a Puerto Rico? Esta posible reducción en el PAN trastocaría la calidad de vida de la población infantil en la isla. ¿Cuáles podrían ser sus consecuencias? Soy Yalibet Rodríguez y ahora comienza el análisis en Actualidad Pública. Son temas actuales y pertinentes para el país, para el mundo y para ti. Porque tú eres parte de Actualidad Pública. Buenas tardes nuevamente, como cada semana les saluda el licenciado José Frontera Ajenjo, presidente de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. A ustedes y a los compañeros en el panel, a la licenciada Lisa Riestra Carrión, vicepresidenta asociada de Asuntos Académicos de la Universidad. Saludos, Lisa. Saludos, presidente, saludos, Fernando, y saludos a los que han sintonizado en esta tarde de hoy, último viernes del mes. Licenciado Fernando Moreno Rama, decano de la Escuela de Derecho. Saludos, Fernando. Muy buenas tardes a las personas que nos están escuchando y a los compañeros aquí de panel, a Lisa y a ti, José. Y por supuesto agradeciendo al equipo técnico que cada semana nos ayuda y permite llegar a ustedes y preparar también el acopio de las noticias que vamos a estar discutiendo. El tema de la mortalidad infantil siempre ha sido un tema preocupante para las Naciones Unidas, para el UNICEF, que es el fondo sobre la infancia, y en estos momentos ha llamado también la intervención de la FAO, la Organización Mundial de Alimentos, y de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que tienen que ver con este tema de tratar de evitar la mortalidad infantil, es decir, cuántos niños que nacen, llegan a su primer año y sus primeros 5 años de vida por condiciones de salud, de malnutrición y problemas relacionados al desarrollo y al crecimiento pre y postnatal. Ese tema, como nos decía Yalibet en los titulares, pues logramos que el año pasado fallecieran poco menos de 5 millones de niños, que es lo que típicamente muere todos los años en el mundo. En esa primera niñez temprana, ¿verdad? En ese periodo de bebé. Imagínense, eso es como si muriera vez y media todo Puerto Rico todos los años. De eso estamos hablando. Y por supuesto, una de las grandes preocupaciones, algo que el Papa Francisco ha estado señalando en su lectura del Evangelio de la Vida, es que no solamente se trata de lograr que los niños nazcan,
¿verdad? Y todo el tema de la natalidad y de la lucha contra el aborto, sino que además se den las condiciones de vida necesarias para que pueda vivir a plenitud y en dignidad. Esa visión de humanismo integral, de dignidad de la vida integral. Precisamente esta semana, en el 50 aniversario en el 30 aniversario de la Humanae Vitae, esa carta del Papa Juan Pablo II, Pablo VI, perdóname, gracias Lisa, ha salido publicado un subsidio de la Santa Sede a través del Dicasterio para los laicos y la familia, hablando de la vida humana integral y de la pastoral para la vida humana integral, valorando estos espacios y estos elementos, que no se trata solamente de asegurar que nazcan, sino que una vez que nacen se den las condiciones necesarias para una vida digna y un desarrollo adecuado. Y eso obviamente pasa por el tema de la alimentación y pasa por el tema de la salud. De dos temas que en Puerto Rico tienen una problemática adicional. Cuando, si miramos las estadísticas del último censo, el 48% de los niños en Puerto Rico viven por debajo de la escala de pobreza de los Estados Unidos. Lo que quiere decir que dependen esencialmente de programas de asistencia del gobierno, no solamente la tarjeta de salud, no solamente el WIC, sino también el PAN y en muchos casos la alimentación a través de los sistemas de comedores escolares. No olvidemos que una de las grandes crisis en la pandemia, cuando cerraron las escuelas, fue precisamente cuántos niños se estaban quedando sin esa comida que garantizaban los comedores, y en muchas escuelas se empezaron a repartir alimentos a pesar de que no estaban yendo allí los estudiantes a recibir clases. Y eso lo vamos viendo a toda la vuelta del país, con el número de personas también que dependen de otras ayudas para alimentarse. Este fin de semana hablábamos sobre eso en mi parroquia, allá en Mayagüez, donde tenemos un comedor social que provee alimentos los sábados y al que se ha unido una iglesia pentecostal. Y nosotros distribuimos los alimentos allí en el espacio del salón de la casa parroquial, y viene un grupo de una de las iglesias pentecostales a cocinar conjuntamente con el grupo de la parroquia, y entonces ellos llevan alimentos a otra zona de Mayagüez y se están repartiendo aproximadamente 400 almuerzos todos los sábados a personas en condiciones de necesidad, o como me decía uno de los alcaldes de la zona en estos días, un programa donde le están llevando alimentos a personas adultos mayores que viven solos, que no se pueden cocinar a sí mismos, no tienen quien les haga la compra, y que si no fuera porque el municipio les lleva los alimentos, se quedarían también sin comer. Así que todo este tema de posible recorte a los programas de ayuda y de la asistencia nutricional y de salud en la niñez temprana, como advierte Naciones Unidas, puede tener un impacto significativo en el desarrollo social, físico, cognitivo, emocional, ¿verdad? De tantos niños y de tantas otras personas, y en función de ese principio fundamental de la dignidad humana, de la doctrina social, pues tenemos que poder atender y poder mirar ese tema en todo su rigor y con todas las cosas que le corresponden. Lisa. Sí, al escuchar que íbamos a hablar sobre este tema, recordé una anécdota que me contó una boliviana que pasó por la universidad acompañando a su marido, que vive en el norte de España, y se involucró, le encanta el voluntariado y tal, y digo, sobre todo, pues lo hace porque sabe la necesidad que hay. Se involucró en un grupo de personas que ayudan a reintegrarse en la sociedad a mujeres que han sido víctimas de la trata humana, ¿verdad? Y a España pues llegan muchas personas de África, del norte de África, y me contó algo de una de estas mujeres, ¿verdad? Porque les ayudan a salir un poco de ese negocio terrible, y a que reciban los beneficios, ¿verdad? Que puedan tener en ese país, que los hijos, si los tienen, pues puedan ir a las escuelas, se les ayuda en todo lo que necesitan. Y le contaba a una mujer de Etiopía que tenía una hija que había nacido allá, y otra hija que
pues ya había nacido en España, ¿verdad? Y había tenido pues todos esos beneficios y la comodidad de nacer en un hospital público y tal en España. Pues un día se le encontró como muy triste, ¿verdad? Y le preguntó que qué le pasaba, ¿verdad? Porque, pues nada, la mayor había empezado en la escuela, pero tenía muchos problemas de aprendizaje. Y la chiquita, por el contrario, iba muy bien. Ella veía como esa diferencia de progreso de una y de otra. Y le dijo que se sentía culpable por las dificultades que estaba viendo en la mayor, porque ya no había tenido comida para darle a la grande. Lo que le daba en su desesperación era tierra, que comiera tierra. O sea, algo que realmente nunca había escuchado ni ¿verdad? Visto a una persona que había estado tan cercana a alguien en una necesidad en una situación tan precaria. Lógicamente, pues la consoló, le dijo, eso no fue culpa tuya, y bueno, pero dice, son condiciones muy, muy fuertes, ¿verdad? Y nos exponemos a unas situaciones muy duras. Pero pues entre todos esos voluntarios pues han hecho muchísimo bien. De nuevo, como vivimos en una isla, ya también el presidente nos ha hablado sobre la necesidad que hay aquí, hay pobreza en nuestro país. Pero a veces nos quedamos como aislados o simplemente disminuyendo la perspectiva a nuestro entorno inmediato. Y estos números de los que habló Frontera, pues se refieren a esa mortalidad a nivel, ¿verdad? del mundo entero. Pero por eso es muy importante, ¿verdad? Pues todas estas ayudas y esta prevención sanitaria, ¿verdad? Que puedan recibir muchos países que tienen una gran necesidad y que están pasándolas peor, ¿verdad? Si cabe. Y de nuevo, o sea, no es que de nuevo en Puerto Rico estemos exentos de situaciones duras, eso que explicó Josian, de cómo durante la pandemia pues los niños a veces se quedaban sin posiblemente la única comida del día, ¿verdad? Que por eso pues abrieron, gracias a Dios, los comedores escolares. Pues también denota la situación precaria, que entiendo, obviamente el gobierno tiene un deber, ¿verdad? Es parte de esos elementos del bien común, de asistir a la población, ¿verdad? En estas necesidades básicas, pero pienso que también hay un papel muy importante de los educadores en el fortalecimiento de la familia, sobre todo a través de esa formación humana. Fernando. El doctor Vélez Arocho hablaba mucho de los profetas del desastre. Y yo no es que queramos caer en esa categoría, todo lo contrario, pero yo creo que nosotros estamos viendo cómo se desmantelan instituciones ante nuestros ojos que sabemos que han funcionado bien. Todo tiene espacio para mejorar, pero son programas, instituciones a nivel local, a nivel federal, a nivel internacional que han funcionado. Y uno pensaría que con la tecnología, con los avances en la logística de que uno pide un paquete del otro lado del mundo y en unos días está en la puerta de la casa, con la interconectividad que hay en el mundo en tiempo real, uno sabe lo que está pasando en cualquier parte del mundo, que estos problemas ya iban a estar mayormente superados, ¿verdad? Que íbamos a usar la tecnología para mejorar la producción agrícola, que íbamos a utilizar la tecnología y las comunicaciones para mejorar el acceso de las personas a alimentos y alimentos más nutritivos que a lo mejor los que se consumían antes. Y entonces lo que se ve es lo contrario, es un desmantelamiento de ciertas instituciones que ayudan y son el soporte de otras que están por encima, porque lo hablábamos en el programa del comedor social de aquí, del comedor pionero. Nadie puede estudiar con un estómago vacío. No, por mejores profesores, por mejores programas que uno tenga, si el estudiante no satisface sus necesidades más básicas,
pues la educación va a ser un ejercicio fútil, porque no va a tener mente para estudiar. Así que lo mismo pasa con el desarrollo del país en términos generales. Con un estómago vacío uno no trabaja, uno no es productivo. Si la preocupación de uno es de dónde va a salir el próximo plato de comida, uno deja de preocuparse por cuestiones colectivas más importantes y quién es el gobernador o quién es el legislador o quién es el alcalde, porque uno vive en ese día a día, en esa persecución de tratar de satisfacer las necesidades básicas. Entonces, qué sé yo, hace a lo mejor 100 años, cuando estaba empezando la Gran Depresión en los Estados Unidos, pues las alarmas eran las mismas. La gente había hambruna, la gente iba a rebuscar zafacones en las grandes ciudades de los Estados Unidos para tener algo que comer, para tener algo que llevar a la mesa. ¿Y cuál fue la reacción? Pues el gobierno de Roosevelt creó una red de seguridad social, de asistencia social, sanitaria, acceso no solo a alimentos, sino también a educación, a un sistema de salud, a trabajo. Y entonces, pues esas necesidades bien básicas, la sociedad, el gobierno, cada cual aporta, ¿verdad? Y se crean esos programas que también han servido por décadas. Entonces, ver cómo por cuestiones tal vez ideológicas, personas que no conocen este tipo de necesidad porque nunca la han sufrido, ¿verdad? Hay personas que han tenido la fortuna y el privilegio de no tener que preocuparse por dónde va a salir, o sea, ni les ha pasado por la mente la cuestión de pasar hambre. Así que desde esa posición es bien fácil decir, eso es un gasto innecesario, y no es lo mismo tal vez desde la posición de la madre soltera que tiene un hijo que tiene problemas nutricionales, que hay que alimentarlo, que hay que estar pendiente, que está en esas etapas tempranas del desarrollo, que tan importante es una buena alimentación y que cumpla con todas esas cosas. Así que sí, yo estuve en una actividad esta semana y uno de los temas que se discutiera todo el tema relacionado con la inteligencia artificial y cuánto iba a sustituir de la mano de obra y de los trabajos. Bill Gates dijo esta semana pasada que en 10 años la mitad de las profesiones van a desaparecer frente a la inteligencia artificial. Y yo, la persona que me trae el dato, yo había visto la entrevista de Bill Gates y yo le respondo, mira, Schumpeter en los años 40 anticipaba un serio problema el día que eso pasara. Dice, si deja de haber salarios, ¿cómo tú garantizas el consumo y la subsistencia? Y entonces me decía la persona, por eso Bill Gates cree en que que llegará el momento en que tenga que haber un salario universal, donde aunque nadie trabaje, la riqueza que se genera, el Estado la tenga que recoger y distribuirla. Y, o sea, que los grandes amantes del capitalismo van a terminar en un sistema socializado por eliminar a la propia mano de obra que les ha generado la riqueza. Schumpeter le llamaba a eso la autodestrucción del capitalismo. Es decir, el capitalismo trae en sí misma la aguja de su propio envenenamiento. Y lo decía también de la democracia. Dice, llegará un punto donde los regímenes democráticos no serán derrocados en golpes de Estado, sino que serán derrocados porque llegaremos a un nivel de tolerancia política donde por los medios democráticos elegiremos a los enemigos de la democracia. Y viviremos en regímenes totalitarios electos por el pueblo. El que tenga dudas sobre eso, pues que mire alrededor, y no estoy hablando de Estados Unidos por si alguien dice que es que no le quito el puño de la cara al presidente Trump, pero sí también. Pero eso que mencionas, Fernando, es fundamental en toda esa discusión. O sea, lo que está pasando con las vacunas, o sea, ¿por qué erradicamos en los países occidentales progresistas y modernos las enfermedades que mataban al mayor número de niños? El polio, la varicela, el sarampión, bueno, lo erradicamos por las vacunas. La tuberculosis. Entonces ahora tenemos una batalla contra todo eso, como si eso nunca hubiera ocurrido, y de momento nos preocupa que haya una espiral de muertes por sarampión en Texas.
No, bueno, pero ¿qué estamos haciendo? Entonces, todo este tema de adelantos, por un lado, que al mismo tiempo nos volvemos negacionistas de ellos, o progresos, por un lado, o como explicamos, por ejemplo, que para proteger el precio de la soya y el precio de la leche, en Argentina se quemen millones de libras de soya al final de cada semana, porque si salieran al mercado se desploma el precio de la soya, o que en la frontera entre Italia y Suiza se boten miles de galones de leche en excedente, porque si entraran al mercado el precio de la leche se caería, ¿verdad? Y uso esos dos ejemplos por no usar el ejemplo pedestre de que el año pasado en España y Portugal tuvieron que vaciar y botar miles de galones de vino porque hubiera pasado lo mismo. Pero estamos hablando de soya y de leche que salvarían el problema de alimentación. Y que escasean en un montón de lugares. Entonces, pues mira, si tú no quieres que el precio se caiga en los mercados, destina eso a los lugares que no participan de los mercados, porque sencillamente no tienen cómo adquirir y participar de eso, y resolveríamos una gran parte del problema del hambre y de la desnutrición. Y entonces, y no estaríamos desmantelando USAID por otro lado, ¿verdad? O sea, es como uno compatibiliza, y eso y es lo que el Papa, precisamente en un mensaje de estos días, donde habla de la prepotencia humana, dice, la prepotencia nos ha hecho olvidarnos de las necesidades del que está más adelante. Y entonces, pues no, yo por la autosuficiencia y la protección de mi autosuficiencia, entonces el resto, pues que resuelva como pueda. Y en ese sentido, el Papa yo creo que es de los líderes mundiales, más allá de la cuestión religiosa, sino su voz como líder mundial, respetado, una de las personas más críticas de eso que tú señalas, ¿verdad? Del capitalismo sin freno, donde lo que importa es la ganancia al final del día de la corporación sin ningún tipo de criterio ético, sin ningún tipo de salvaguarda moral, de ninguna práctica de ayudar a la sociedad de alguna manera. Y eso por un lado, y a lo que nos lleva por el otro, que a toda la cuestión del cambio climático y en la situación que pone a la especie humana de sobrevivir, porque la gente dice hay que salvar el planeta, y yo, bueno, el planeta lleva 4.000 millones de años dando vueltas y va a estar unos 4.000 más, ¿verdad? En el mismo sitio, pero los que llevamos poco tiempo aquí somos nosotros, la especie humana, así que lo que estamos hablando no es de la supervivencia de nuestra casa, sino de nuestra supervivencia como especie. Entonces, cuando hablamos de la casa común, estamos hablando de que los problemas de nosotros son los problemas de los que viven en África y los que viven en Asia y los que viven al lado de uno. A veces no hay que ir tan lejos a buscar a quién ayudar. Así que la Iglesia y el Papa Francisco particularmente, yo creo que han sido unas voces muy lúcidas en toda esta discusión y en la necesidad de que las potencias grandes, los países ricos, se sienten y establezcan programas para ayudar a la población del mundo entero y que haya una redistribución en ese sentido de alimentos, de bienes, de servicios y accesos médicos y de otra índole tan necesario. En eso que tú dices, y antes de irnos a la pausa que ya apremia, el planeta está loco por salir de nosotros. Sí, miren qué pasó durante la pandemia, cuánto reverdeció el planeta durante la pandemia, cuántos espacios se repoblaron de animales y de especies que habían reducido su espacio, que habían reducido su presencia, y de momento vemos animales en las costas que hacía tiempo que no veíamos, vemos pájaros migrando en zonas donde ya no migraban, vemos áreas reverdeciendo, bosques recuperándose. O sea, como tú dices, el planeta va a seguir ahí y se va a recuperar sin nosotros. El problema está en nuestra propia subsistencia y ni siquiera en la propia subsistencia. Precisamente nos jugamos nuestra propia salvación
cuando jugamos con nuestra propia subsistencia, y a veces eso es de lo que no nos damos cuenta. Y yo creo que eso es parte de la llamada de alerta, ¿verdad?, a la que nos enfrentan los números con los que comenzamos el programa. Vamos a la pausa, que el reloj ya marca que es hora de hacerla, y enseguida regresamos. Esto es Actualidad Pública. La realidad que te afecta a ti y a los tuyos. Lo que acontece en el país y en el mundo están bajo la lupa de Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, de Actualidad Pública, hoy 28 de marzo del 2025, último viernes del mes. Ya estamos también a mitad de la cuaresma, que va también avanzando a su ritmo de cara a la Pascua. Estamos hablando hoy sobre las noticias que han salido, la preocupación que tienen las Naciones Unidas sobre la alimentación y la natalidad y las tasas de mortalidad realmente infantil en el mundo, que por primera vez han logrado reducirse un poco por debajo de los 5 millones de niños fallecidos al año, pero que se ven amenazados con las reducciones a nivel mundial en programas relacionados con la salud, la alimentación, la niñez temprana, y que aquí lo vamos sintiendo directamente con todo el tema relacionado a los recortes en el Medicaid, el PAN, y con el Medicaid y el PAN también se afecta el WIC, y con esos fondos también se afectan los comedores escolares, que es parte de la preocupación, ¿verdad?, ya más traída, más cercano a lo que es nuestra realidad y nuestro entorno. Lisa. Sí, con relación a lo que habíamos hablado en la primera mitad, que era sobre esa mala distribución de la comida, ¿verdad? Y el no utilizar, se criticaba el que no utilizáramos esta tecnología avanzada que tenemos para evitar que se pierda tanta comida como mencionaron los compañeros. Sí, se confirma lo que decía Benedicto XVI en su encíclica Caridad en la Verdad, que los países del primer mundo, también con el tema de los aranceles, etcétera, pues terminan haciéndose cada vez más ricos y los del tercer mundo cada vez más pobres, ¿verdad? Porque hay formas de evitar que progresen los países, ¿verdad? Y entonces hacer que se mantenga la hegemonía o la superioridad de otros. Cuando hay un deber, ¿verdad?, de que haya un crecimiento sostenible y pues con un mínimo de equidad, ¿verdad?, que todos progresen, porque es para el bien de todos, ¿verdad? El tener países en desventaja, pues nos afecta a la larga también, afecta a los países que están con una economía más sólida. Y pues con respecto a lo que ha traído también ahora Josian de los recortes de los fondos de Medicaid, ¿verdad? Pues en Estados Unidos se propone compartir, ¿verdad?, las ayudas entre los estados y el nivel federal, que en el caso de Puerto Rico pues dependemos del nivel federal. Entonces hay una inequidad también clara en esas medidas que tenemos que ver como país, pues qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad?, para evitar ese recorte, ¿verdad?, de esas ayudas federales, sobre todo porque nuestra situación es distinta a la de los demás estados. No se ha de hacer ese recorte de igual manera a todos, sabiendo que hay territorios y hay estados, ¿verdad? Entonces nos han de tratar de una forma distinta. Estamos, ¿verdad?, comentando varias noticias que han salido en marzo sobre este tema, y bueno, simplemente comentar que una de estas noticias pues hablaba también de ese programa de asistencia nutricional suplementaria, pues entre otros cambios planeaba dejar de costear artículos como bebidas azucaradas y dulces. Eso, pues ahí sí que podríamos ver que hay una
una política detrás de promover esa forma más nutritiva, ¿verdad? La alimentación saludable, que eso pues en mi caso pues lógicamente lo aplaudo, ¿verdad? Porque también el gobierno puede ir guiando a la ciudadanía hacia una forma, un estilo de vida más saludable. Fernando. Sí, el asunto también con los alimentos más saludables es el costo. Eso sí. Y yo creo que hay que pensar cómo podemos hacer que, porque ya de por sí la canasta básica de alimentos, uno va al supermercado, sale con 2 bolsitas y son unos números que uno sea no comida puede... saludable o no. Sí, sea comida saludable o no, exacto. Entonces, en lo que tú señalas de las ayudas federales, yo a veces siento que estamos como desde las gradas como país mirando y esperando ver qué pasa y no estamos haciendo un plan. Y ya en este programa hemos hablado en otros episodios que sabemos que están en juego los fondos federales de educación. Están en juego los fondos federales que tienen que ver con la salud y la reforma y todos esos programas que nosotros tenemos. Y ahora aparentan estar en juego los fondos federales que tienen que ver con la alimentación de la población más pobre del país y con más necesidad. Y entonces, cuando se unan esos tres grupos, esos 3 recortes, ¿qué nos va a quedar? ¿Verdad? Y aquí se habla de vez en cuando y hay grupos que abogan por la seguridad alimentaria, porque se produzcan más alimentos aquí mismo en la isla, que eso reduciría los costos de importación, ayudaría a la economía de los agricultores locales, etcétera, etcétera. Así que yo creo que estamos en esa, y a lo mejor se nos está haciendo tarde, pero estamos en esa disyuntiva del camino donde vamos a tener que decidir si el plan va a seguir siendo esperar que lleguen los fondos federales y esperar que nunca se acaben, o tratar de establecer planes y de ir sustituyendo poco a poco esa dependencia por una producción local y comer lo que se siembra aquí, comer lo que se produce aquí en temporada y variar la dieta de acuerdo a eso, como pasa en todos los países del mundo, pues que los vegetales y las frutas y otros productos que se consumen es lo que está en temporada, lo que la tierra está produciendo en ese momento. Y hay que tomar las medidas y en serio, porque no podemos esperar la eliminación total de los fondos para salir corriendo a hacer un plan, porque la tierra se tarda en producir y la agricultura es un arte de mucha paciencia. Y bueno, y ahí está nuestra seguridad alimentaria, sin hablar de lo que pudiese provocar un huracán o alguna actividad disruptiva en los puertos que cierre la entrada de barcos por un periodo significativo de tiempo, que también son amenazas que están ahí siempre. Y en ese sentido, en línea con combinando lo que los dos están mencionando, esa comida más nutritiva y más saludable usualmente es perecedera. Por lo tanto, es más costoso traerla a tiempo sin que se dañe, porque entonces tiene que venir por avión, no puede venir por barco, tiene que venir refrigerada en algunos casos, etcétera. Con lo cual, si se produjera localmente, no solamente garantizamos mayor calidad, mayor frescura, mejor alimentación y un costo reducido significativamente por todo lo que implica transportarlo y traerlo, y sobre todo porque estando Estados Unidos sujeto a condiciones climáticas que en estos momentos han sido severas. El invierno no ha terminado todavía. A la semana pasada había frentes polares entrando, por otro lado sequías en otros lugares, así que ni siquiera vienen tampoco de Estados Unidos, vienen de países más lejanos, por lo cual también se incrementan los costos y ahora sujeto probablemente también a elementos tarifarios que no veíamos antes, o sea que y a unos costos que inciden sobre los costos adicionales. O sea que todo este tema, y volvemos a lo que se pierde, a lo que no se pierde, a lo que se vota, al funcionamiento de los mercados. Bueno, cuando uno tiene la capacidad de producir localmente, saca del medio toda esa incertidumbre y saca del medio todos esos factores. Pero eso implica también que tenemos que tener la conciencia de que el campo necesita manos.
Entonces, si todo el mundo quiere un trabajo en aire acondicionado o ningún trabajo a all, y que todo le caiga y llegue a su mesa como si eso fuera por arte de magia, pues entonces no va a pasar. No va a pasar. O sea, la mayoría de esos productos son productos de mano de obra intensiva. El campo necesita mano. Y eso es una realidad. Nosotros, ante la promesa de una economía más desarrollada, abandonamos nuestra agricultura, y esa economía más desarrollada, que no se ha quedado aquí, basada en una manufactura y en una tecnología que no nos enriquece a nosotros mismos más allá de los salarios que produce, ha sido a expensas de lo que sí genera riqueza localmente y de lo que sí genera garantías y seguridades localmente, como es el tema de la agricultura, sobre todo cuando una agricultura diversa, no una agricultura como la que teníamos tampoco, de monocultivos, como la caña, que además agota el suelo y que no permite que después se puedan producir otras cosas, o el tabaco o el café, a lo que tenemos ahora, por ejemplo, aquí en la región sur, con todo el tema de las hortalizas, con todo el tema de los vegetales. Pero o sea, había una tabla en la semana pasada que circuló en los medios, de cuánto nosotros producimos versus cuánto consumimos. Nosotros producimos 0 del arroz que consumimos. ¿Y cuánto arroz consumimos en Puerto Rico? Mucho. O sea, es un elemento central en la mesa. Hay gente que, si no hay arroz en la mesa, no comí. Dice, pero ¿cuánto del arroz que consumimos producimos? 0. Comemos 3 veces la carne de cerdo que producimos. O sea, 2/3 partes de toda la carne de cerdo que se produce en Puerto Rico viene importada. Consumimos 60 veces lo que producimos de plátanos y guineos. Y no hablemos de los huevos. Los huevos, el pollo, la pesca. La pesca, o sea, incluso los huevos que compramos como americanos, ante toda la crisis que hubo en las fincas de Estados Unidos, o que comprábamos americanos, con toda la crisis que hubo en la agricultura avícola de Estados Unidos con el tema de la gripe aviar el año pasado y todas las fincas, las granjas que tuvieron que cerrar y dejar de vender los huevos, lo que estábamos vendiendo y consumiendo eran huevos de Canadá. Y entonces de momento entramos en una guerra tarifaria con Canadá para proteger una industria que está detenida por un problema de salud alimentario. Ahora, ¿cómo movemos ese ciclo si no entramos nosotros también a una actividad económica que responda a nuestros patrones y a nuestras necesidades de consumo? Y eso parece que se nos va, ¿no? Como tú dices, ¿para cuándo el plan? Porque esto no es mañana. O sea, esto no es que pues vamos a hacerlo mañana. No, si lo hacen mañana es para que dé resultado en 3, 4, 5 años, porque eso no, de otra manera no es. Y es verdad, como decía don Héctor Reicha en una conferencia hace unos años en la universidad, de mi maíz ni un grano. O como recordaba Héctor Luis, bueno, sí, lo que pasa es que uno para la olla y otro para el campo, pero entonces echamos todo en la olla y no ponemos nada en el campo, pero del mío que nadie me quite. Pues así no vamos para ningún lado. Yo pienso que la incertidumbre puede provocar, ¿verdad?, que despertemos y busquemos efectivamente volver a trabajar la tierra ante la necesidad, ante la desesperación, pues quizás nos movamos. Crisis en latín significa crecimiento, o sea que también las crisis pueden traer ese espíritu de emprendimiento que estamos viendo también en tantos jóvenes, esta nueva generación, pues quizás porque ha visto, gracias a esas industrias que teníamos antes, que tenías a un jefe y hoy tenías un trabajo muy seguro y de momento cogía sus bártulos la industria y se iba y se quedaban sus padres sin trabajo, pues quizás como reacción a eso y no querer esa vida, muchos jóvenes están buscando montar sus propias empresas, ¿verdad? Y también una vez como una inclinación hacia y una valoración de la agricultura y de todo lo que
trabajar, ¿verdad? La tierra. Así que, digo, obviamente el gobierno tiene que ser un gran aliado aquí y revisar pues esos incentivos a la agricultura para que esto se pueda hacer realidad. Y el tema de trabajar la tierra es interesante porque a veces hay una desconexión tan grande entre el producto que tenemos en la mesa y de dónde sale, que muchas personas no conocen de dónde sale la papaya que se están comiendo, cómo se ve la mata donde está la papaya, o cómo se ve la mata donde está el tomate, o de dónde salen las yautías, etcétera, etcétera. Y hay personas que dicen, mira, en la medida en que uno ve el proceso, uno lo conoce, y si uno puede, uno mismo siembra algunos alimentos, la relación a la hora de consumirlo, de comerlo, de prepararlo, es completamente diferente, y uno valora el tiempo, el esfuerzo, y no se ve como un objeto de consumo desechable más, lo compré en el supermercado y se dañó un poquito, bótalo completo, compramos otro, sino que uno ve el esfuerzo, el tiempo, el trabajo que hay en cosechar algún producto de esto. Y lo otro es que hace falta, yo creo, un cambio de mentalidad de lo que es el consumo de los alimentos en general, ¿verdad? Si todo el mundo, y volviendo a atarlo al tema que inició la conversación del hambre a nivel mundial, si todo el mundo consume a los niveles de consumo de los Estados Unidos, los estudios dicen que necesitaríamos 4 o 5 planetas para producir para esa demanda de consumo. Así que obviamente es insostenible. Los países desarrollados tenemos que controlar nuestro consumo, tenemos que ser mucho más conscientes. Ya se sabe que la carne roja pues requiere mucho espacio de pasto para criar el ganado, tiene unos costos, produce mucho gas metano, que también es un gas de invernadero que contribuye al cambio climático. Y hay gente que dice, mira, en el futuro la carne roja probablemente va a ser un lujo, porque no podemos mantener una industria ganadera de los tamaños que hay en Brasil, en Argentina y en otros espacios que se están comiendo el espacio de bosque para poder tener más cabezas de ganado. Y aquí en Puerto Rico, como mencionábamos ahorita, la pesca, nos acordamos de ella para esta fecha, ¿verdad? Los periodistas siempre en Cuaresma, cerca de la Semana Santa, salen a visitar pescaderías y a entrevistar a uno que otro pescador para ver qué hay, pero el resto del año nos olvidamos y vivimos en una isla rodeada de agua, y yo creo que no debería ser un lujo, y nuestra relación con los animales marinos y los alimentos que salen del mar pues debería ser mejor y más accesible en ese sentido. Pero no, hace falta un plan donde integremos a todas las industrias y le demos las herramientas a los pescadores, a los agricultores, a los apicultores y así sucesivamente. Sí, ¿no? Y como tú dices, se vuelve un lujo consumir local. O sea, llega un punto donde uno dice, pero claro, la oferta y demanda y el volumen y lo que se produce, y entonces todo, yo quiero fresco, ¿a qué? ¿No? Entonces, si no hay volumen, pues eso termina pasando de esa manera, y es una realidad. Y yo creo que de nuevo, como tú decías, volviendo a lo que da paso a esta conversación, si miramos esa idea del principio del bien común como la agregación de todos los bienes necesarios para el desarrollo integral de las personas, ¿de qué sirve defender la vida si no se defienden las condiciones que hacen que esa vida florezca, fluya y tenga los medios necesarios para su plena realización? Y eso empieza por las necesidades básicas de cada ser humano: alimento, techo, vestido, educación, salud, su familia, la protección en las etapas vulnerables, sean al inicio de la vida o al final de la vida, y el reconocimiento de su dignidad como elemento fundamental que da origen a todo lo demás. Entonces, si eso lo perdemos de perspectiva, entonces corremos el riesgo de convertirlo todo en bienes de consumo. Entonces la salud es para el que la pueda pagar, la comida es para el que la pueda comprar, la educación para el que la pueda pagar,
y así con todo lo demás. Y entonces, eso es una manera no solamente de privatizar los servicios, sino también de privatizar la responsabilidad. Entonces, si el otro no lo puede pagar, es su problema. Y como eso es un bien de consumo privado, tampoco es un problema del Estado. Porque el Estado no está para satisfacer necesidades privadas, está solamente para satisfacer las necesidades públicas. Entonces, no nos damos cuenta de que la privatización de estas cosas conlleva también la eliminación de la responsabilidad. Porque si no es responsabilidad del Estado, no es responsabilidad del sector privado. Porque el sector privado no tiene responsabilidades sociales. Las responsabilidades sociales son del Estado y por eso existe el Estado. Entonces, en esa dinámica de reducir programas, de reducir costos de la operación del gobierno, se nos olvida que de fondo lo que está es el verdadero sentido de lo que es una obligación pública versus lo que es un problema del sector privado. No, y es una visión bien miope, porque al final del día lo que perdemos es la civilización, y entonces tú puedes vivir en tu castillo de oro con tu educación privada y todos tus alimentos, pero no vas a poder salir a la calle porque no va a haber una sociedad. Y entonces, en la medida en que ciertos bienes se redistribuyen y tenemos escuelas públicas y tenemos acceso a la educación de calidad y tenemos acceso a servicios médicos de calidad, a mí me parece un crimen cuando uno va a estas farmacias grandes, la fórmula de bebé está bajo llave. ¿Y qué te está diciendo? Hay una necesidad de la fórmula de bebé. ¿Y qué pasa si no se puede comprar? ¿Verdad? ¿Qué hacemos? ¿Que el bebé pase hambre? A mí no me importa si no tienes el dinero, pues no comes. O sea, es un producto que debería estar, si hay un problema con eso, que ya lo hemos identificado porque en las farmacias lo ponen bajo llave, pues debería haber programas donde se distribuya más accesiblemente, porque a lo mejor la tienda del WIC cierra temprano, pues vamos a tener un sitio en diferentes lugares, ¿verdad? Donde uno pueda ir a la hora que sea, a adquirir un producto como ese de primerísima necesidad, ¿verdad? Y los bebés necesitan la fórmula, los papás el café para mantenerse al tanto, pero había un norteamericano que fue juez del Supremo y decía, a mí me gusta pagar impuestos porque con eso yo compro civilización. Y es verdad, yo pago impuestos, pues mi vecino tiene acceso a educación, mi vecino tiene acceso a salud, tenemos policías, tenemos carreteras, tenemos un país que funciona. Y en la medida en que cada cual diga no, cada cual a lo suyo, en la fiesta del sorullo, pues ahí al final del día lo que vamos es a desintegrar nuestra vida en comunidad y a vivir en la anarquía, básicamente. Y ese elemento del bien común, que es la paz, tampoco se va a lograr, porque el Papa, muy al principio de su pontificado, en la Evangelii Gaudium, hablaba, y es una idea que ha estado repitiendo, que la violencia muchas veces está originada por la inequidad social, ¿verdad? Y como dice Fernando, sí, está cada uno en su castillo de marfil, en su torre de marfil, los que pueden acceder a esos bienes de consumo, y afuera pues ahí va a haber malestar necesariamente, va a haber pues protesta, lógicamente, porque cuando hay hambre pues ya, o sea, no te vas a quedar calladito y sentado esperando a morir, sino que empieza entonces esa inestabilidad del tejido social. Lo dijo Pablo VI en el primer mensaje para la Jornada Mundial de la Paz. Si quieres paz, lucha por la justicia. Y los holandeses lo tenían bien claro desde el siglo XV. O sea, mientras haya pobres a nuestro alrededor, no habrá seguridad para nadie. Y lo decían, o sea, hay que erradicar la pobreza, que no es erradicar los pobres, no es lo mismo. Decía, hay que erradicar la pobreza, porque mientras haya pobres, no habrá seguridad entre nosotros. Y de ahí todo el andamiaje de socialización de las necesidades básicas que ha distinguido a los países del norte de Europa históricamente, antes de que habláramos de diferenciaciones entre capitalismo, socialismo y comunismo, ¿verdad? Que tantos problemas nos han traído desde de Marx para acá. O sea, que de dónde está la raíz de todo eso. Bueno, pues darnos cuenta de que el bien del otro es mi responsabilidad también, y no solamente es mi responsabilidad porque es mi problema.
Entonces, si yo no lo veo como un problema mío y lo veo solamente como un problema del otro, entonces no hay sentido de responsabilidad y por lo tanto tampoco hay a quien exigirle. Entonces los problemas de todos, eso es lo que hace que un problema sea un problema público, que es un problema de todos. Y por lo tanto, para eso están las estructuras públicas que tienen que buscarle solución y mecanismos y no desentenderse diciendo, no, pues vamos a eliminar los fondos, vamos a eliminar los programas, vamos a privatizar y otro que resuelva. No, es que el otro no tiene la obligación de resolver, la obligación es pública porque es la obligación de todos. Y ese es el compromiso moral como sociedad que tenemos y eso es lo que la Iglesia y Francisco ha estado insistiendo permanentemente en ese tema. Mencionaba Evangeli Gaudium, Fratelli Tutti es precisamente ese su tema central y es el tema del camino de comunidad al que nos ha estado invitando también durante este periodo de Cuaresma y al que ha dicho, bueno, pues lo que me queda se lo seguiré dedicando a eso como pueda y hasta donde pueda. Así que bueno, damos gracias también a Dios desde aquí porque ya está fuera del hospital y está ¿verdad? En su plan de mejoría y en ese espacio de mejoría y seguimos obviamente rezando por su salud, pero seguimos también aquí a Dios rogando y con el mazo dando, hablando de estos temas y trayéndolos a la atención y a la discusión como corresponde por aquí, por Actualidad Pública, en donde los esperamos la semana que viene, como cada viernes a las 4 de la tarde. Será hasta entonces, buen fin de semana para todos. ¿Te afecta, te inquieta o te genera dudas? Queremos conocer tus ideas y comentarios y hacerte parte de nuestra mesa de discusión. Escríbenos a actualidadpublica@pucpr.edu. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.